Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a esta lección del curso de AutoCAD. En esta clase vamos a hablar sobre los sombreados, conocidos como rellenos o hats en AutoCAD. Estos sombreados, como podéis ver en este ejemplo, nos van a permitir aplicar o bien un color sólido dentro de una superficie delimitada por un perímetro que sea continuo, que sea válido, y de esta forma vamos a tener un recurso más a la hora de llevar a cabo nuestros proyectos de dibujo arquitectónico con AutoCAD. En este otro ejemplo podemos ver cómo se pueden aplicar también distintos colores a esos rellenos de color. Es un procedimiento bastante sencillo, pero muy visual y muy atractivo gráficamente, y nos va a permitir darle otro carácter a nuestras presentaciones. En esta sección podéis ver otro ejemplo de sombreados aplicados con AutoCAD, en los cuales podemos observar cómo se pueden conseguir diferentes texturas que simbolicen diferentes acabados o incluso materiales en los planos seccionados de nuestro proyecto. Vamos a pasar a AutoCAD para ver cómo se haría. Abrimos el programa y creamos un archivo nuevo. Ya dentro de AutoCAD vamos a encontrar el apartado de sombreados en este icono llamado sombreado dentro del menú inicio. Si desplegáis, fijaros que tenemos la opción de sombreado, degradado y contorno. Son tres opciones que se engloban dentro de esta categoría. Vamos a ver cada una de ellas. Para aplicar un relleno tenemos esta primera opción que hemos visto, usar el iconito, y también el comando de sombreado, ¿veis? Es este de aquí, o incluso con el término relleno también podríamos completar el proceso. Bueno, es indistinto, funciona igual, es el mismo comando, ¿vale? Nos da acceso a esta funcionalidad de creación de sombreados. En el momento de seleccionar esa función se nos abre una nueva pestaña. En la parte superior podéis observar cómo han cambiado todos los iconos con los distintos ajustes a la hora de crear un sombreado dentro de AutoCAD. Si le damos a escape, saldremos de ese menú de sombreado. Por lo tanto si escribimos rellena, haré un rellenado por sombrea, ¿vale? Es este valor de aquí, como si escribimos sombrea, ¿vale? O sombreado, también da acceso. Una vez que hacemos clic, siempre se activa este menú. Si no queremos aplicar ningún sombreado, ya sabéis, le pulsamos a escape, a esa tecla, y salimos del panel de sombreado. Pero antes de aplicar un sombreado necesitamos una zona que esté delimitada. Antes de nada voy a desactivar la rejilla que aparece en el fondo del dibujo con el icono de mostrar rejilla. Vamos a desactivar esta opción ya que no la vamos a usar, y vamos a dibujar una polilínea con el trazado o dibujo que queramos. Fijaros que estoy haciendo un contorno, una superficie o un perímetro que va a ser continuo. Para ello el punto final debe coincidir con el punto inicial con el que comencé esta polilínea. Cerramos ahí, le damos a escape, y esta sería la geometría a la cual le vamos a aplicar ese sombreado de prueba. Puedo hacer, por ejemplo, también una circunferencia, incluso un rectángulo, cualquier tipo de geometría que nos interese, ¿no? Vamos a hacer un polígono, por ejemplo. Herramienta de polígono de 5 lados, un pentágono. Bueno, son distintas geometrías que, si observamos, tienen todo su perímetro totalmente continuo, de forma que vamos a poder aplicar interiormente un relleno o sombreado sin ningún tipo de problema. Esto es muy importante porque si tenéis alguna geometría que no esté completamente cerrada en su perímetro, el programa no va a poder determinar ese sombreado. Vamos a hacer un ejemplo con una geometría que esté con una pequeña apertura, ¿veis? Este pequeño rectángulo que he dibujado aquí tiene una apertura ahí y no es continuo, por lo tanto seguramente nos produzca un error a la hora de aplicar el sombreado. Ahora ya sí, vamos a ir a la herramienta de sombreado, o bien al icono o mediante comando, y muy importante, fijaros que estamos en el modo asociativo. Esto quiere decir que si hacemos una modificación posterior del perímetro, ese sombreado se va a ver modificado, ¿vale? Es bastante interesante dejarlo como asociativo. Aquí tenemos un desplegable donde vamos a poder seleccionar entre distintos tipos de sombreados con distintas geometrías, dependiendo un poco de lo que queramos representar. Vamos a elegir alguno que se entienda, por ejemplo este que imita un ladrillo, y hacemos clic en la parte interior de cualquiera de las formas donde queremos aplicar ese sombreado.
aparece de color azul, esto quiere decir que sería un relleno del tipo asociativo, y si modifico cualquiera de estos vértices del polígono se va a ver también modificado. Puedo continuar rellenando distintas geometrías, puedo hacer clic aquí también, o incluso en esta. Fijaros que si hago clic aquí, el programa AutoCAD me dice que no es posible determinar pues ese sombreado, ya que el contorno no está cerrado. Además me indica mediante estos símbolos dónde está el problema, y lo que debería hacer es, vamos a confirmar la creación de sombreado, le vamos a confirmar con intro o con ese check que veíamos en la parte superior, y a continuación lo que deberíamos hacer es completar esta geometría de forma que no quede abierta, para que no se produzca ese error que estamos viendo. Por lo tanto, si nos vamos nuevamente a sombreado, ahora ya sí podré aplicar uno interiormente en este objeto. Cuando ya está aplicado, damos a cerrar creación de sombreado o a intro y confirmaríamos este elemento. Si observamos, cuando seleccionamos cualquier sombreado, por ejemplo este de aquí, nos aparece automáticamente nuevamente la ventana en la cual podemos determinar qué tipo de sombreado queremos, vamos a poder elegir la capa, el color, la transparencia del mismo. Por ejemplo, podría cambiar a otro tipo de sombreado como este. ¿Vale? Es bastante sencillo. Sin embargo, este sombreado que he aplicado al principio, fijaros que se comporta de forma continua, ya que es un elemento que hemos introducido de una vez. Al hacer clic durante el mismo proceso de sombreado, se ha insertado en las tres piezas de forma conjunta. Por lo tanto, si hacemos una modificación del mismo, se vería modificado en las tres partes, ¿no? En estas tres piezas que hemos usado como ejemplo. A continuación vamos a editar los sombreados. Vamos a hacer doble clic, por ejemplo, en esta, y fijaros que, como decía anteriormente, nos activa ese panel de control o ese editor de sombreados. Hay una cosa importante, y es el hecho de que el color del patrón, si selecciono este elemento, podemos observar que coge el mismo color, que es el blanco, de la capa en la cual se encuentra el patrón. Si no quisiera que cogiese el color de la capa, yo puedo seleccionar cualquier tipo de color de la paleta de colores o del índice, o incluso un color concreto que necesitemos, ¿no? Exacto, con ese código de color RGB del mismo. Es decir, podemos cambiar el tono por cualquier color en nuestro patrón. Si no, por defecto, cuando lo usamos por primera vez, este patrón va a venir la opción de color por capa. Es decir, tendréis que cambiar el color a la capa dentro de vuestro gestor de capas. Si os vais al gestor, podéis modificar este color y evidentemente cambiarían todos los colores de los objetos que se incluyan dentro de esa capa, ¿de acuerdo? Ese es el otro procedimiento. Vamos a dejar como venía por defecto en blanco, por lo tanto el color es bastante sencillo, únicamente en el selector de color del editor de sombreado podéis seleccionar el que más os interese según la representación gráfica que queráis llevar a cabo. ¿Qué más opciones interesantes? Bueno, dentro del sistema de relleno de sombreado, fijaros que tenemos tres tipos principales. Sólido, que sería un color único, uniforme en todo el conjunto, ¿no?, de sombreado. Tenemos el degradado, que sería un patrón de degradado de un tono a otro. Y luego el de patrón, que ya hemos visto anteriormente, que tenemos este desplegable donde tenemos múltiples patrones donde elegir, ¿no?, con distintos acabados y geometrías. De esta forma podríamos seleccionar, por ejemplo, un color sólido, ¿vale? Dentro del color sólido, como hemos visto anteriormente, se puede cambiar por cualquier tono que nos interese. Si vamos a degradado, dentro de degradado tendremos las opciones de colores no a degradar. En este caso, fijaros que igualmente podemos seleccionar los tonos que nos interese para pasar de un degradado a otro. Vamos a verlo con este ejemplo de forma un poquito más clara. Selecciono el patrón de degradado, establecemos que sea del tipo degradado, aplicamos la geometría que nos interese, ¿vale? Para ello puede ser circular o bueno, de este tipo. Hay varias formas de degradado. El lineal sería el más común, que es este que viene en primer lugar. También tenéis cilíndrico, ¿vale? Distintos tipos de degradados, y además podemos modificar como queramos pues los colores, ¿no?, de transición entre un degradado u otro. Cuando esté modificado completamente le daremos a cerrar editor de sombreado. Por lo tanto tenemos patrones, tenemos degradados y tenemos colores sólidos. Vamos a volver al apartado de patrón, ¿de acuerdo?, donde tenemos los patrones, y vamos a ver algunas opciones
vamos a ver algunas opciones más que incluye esta función. Aparte del color, como hemos visto anteriormente, que sería el color del trazado en sí, yo puedo también modificar el fondo. Fijaros que yo puedo establecer que tenga un fondo, pues según me interese, según el tipo de proyecto, para este patrón de degradado. Podéis elegir el tono que más os interese, aquí se ve claramente. Además podéis modificar el ángulo que tendrá este patrón de degradado, que puede ser muy útil cuando estamos dibujando líneas, ¿vale? Si queréis que tenga otro ángulo, pues lo podéis modificar fácilmente con el editor de sombreado en esta casilla de ángulo. Vamos a dejarlo como venía por defecto, en 0 grados, y además podéis modificar la escala. Esto es muy útil porque si el patrón de sombreado os parece muy grande en dimensión, vosotros podéis ampliar o reducir su escala y conseguir un sombreado con una dimensión o escala menor. Además tenéis un controlador con el que podéis configurar la transparencia. Por defecto la transparencia está al 0%, es decir, es un elemento 100% opaco, pero vosotros podríais subir esa transparencia y hacer que el sombreado fuese un poquito pues, más transparente y os permita visualizar elementos que estén por debajo. Vamos a poner este elemento por debajo de este superior, botón derecho, ordenar objeto, poner detrás, que al cambiar la transparencia del sombreado podéis hacer que se muestre un poquito más los objetos que están por debajo, que es lo que está pasando en este ejemplo que hemos hecho aquí. Además, como os decía anteriormente, los sombreados pueden ser editados en cualquier momento. Al tener la propiedad de asociativos, fijaros que yo puedo modificar sus vértices y manipular el sombreado pues según nos vaya interesando. Un aspecto muy importante que veíamos anteriormente es el hecho de poder crear sombreados de tipo asociativo o no asociativo. Vamos a repetir el proceso para que veáis la diferencia. Vamos a relleno. Aplicamos un relleno tipo asociativo, fijaros que está marcada la opción, es esta opción de aquí, intro, y ya tendríamos el primer relleno. Es de tipo asociativo, es decir, si modifico la geometría original, que es esta de aquí, el perímetro original, se modifica el relleno, ya que está asociado a esta geometría. Sin embargo, si desactivo esa opción, ya no es asociativo y pinto aquí dentro, intro, ahora lo que tendremos es, por una parte, el relleno, que es este elemento de aquí, ¿veis? Lo puedo seleccionar, que se puede también modificar, pero está disociado de lo que sería el perímetro original. Vamos a deshacer, fijaros, esta es la línea original, yo la puedo modificar, sin embargo, lo que sería el sombreado va por otro lado. Son dos formas que tenemos de llevar a cabo un sombreado de forma asociativa o no asociativa. Yo personalmente casi siempre en mis proyectos habitualmente lo hago de forma asociativa, ya que quiero que esté referenciado al perímetro que engloba a ese sombreado. Me parece bastante interesante. Aquí hay una opción también interesante que es igualar propiedades. Por ejemplo, si quisiera igualar las propiedades de este sombreado en otra parte del proyecto, puedo seleccionar el elemento a igualar y cogería esas propiedades. Simplemente selecciono el objeto, igualar propiedades y me voy al origen de las propiedades para usar el mismo tipo de sombreado en varios elementos. Es un parámetro que es bastante interesante, ¿no?, de poder configurar. En algunas ocasiones lo que nos va a pasar es que no tenemos un relleno como tal o un perímetro en el cual aplicar el sombreado, sino que queremos hacer un relleno según distintos elementos. Imaginemos que tenemos un proyecto con varias líneas, por ejemplo aquí, bueno, vamos a simular un dibujo, bueno, hay distintas líneas y pensemos que yo quizás quiera tener un sombreado de una parte del proyecto, ¿de acuerdo? Quizás sea esta parte de aquí. Yo puedo ir a sombreado y con la primera opción de designar puntos, lo que podremos hacer es seleccionar distintos objetos para generar el contorno. Por ejemplo, estos tres objetos de aquí, intro o botón derecho, y confirmamos el degradado, es otro procedimiento. Aunque yo os recomiendo siempre tener previamente un contorno que sea válido. Imaginemos que esta es la estancia que queremos sombrear, queremos poner por ejemplo un acabado de tarima aquí o de madera, de parqué. Directamente al tener el perímetro es tan fácil como seleccionar la primera opción y pintar dentro, ¿no? Es la forma más sencilla de aplicar ese sombreado. Aquí tengo abierto un proyecto. Imaginemos que quiero aplicar un rellenado, por ejemplo, a un muro del proyecto, por ejemplo esta zona de aquí, para que se entienda de forma más clara.
Pues con lo que hemos visto simplemente sería ir al apartado de sombreado, vamos a elegir el tipo sólido y pintaríamos aquí dentro, ¿vale? Si lo quisiéramos aplicar en algún muro más, iríamos aplicando en los distintos muros del proyecto que estén seccionados de forma que se entienda mejor. Bueno, aquí el programa me da un error, ¿veis? Cuando selecciono este elemento hay que tener cuidado de que no haya elementos que superpongan, lo ideal sería apagar algunas capas, ¿vale? Me está diciendo que hay elementos que están abiertos, por lo tanto, vamos aquí a confirmar, he creado estos rellenos, debería comprobar que todos estos perímetros se encuentran correctamente, además de apagar las capas que no sean necesarias de momento para este proceso de rellenado de muros. Pero fijaros que tengo un montón de elementos que no están bien ejecutados y el programa me está produciendo ahí un error, por lo tanto es muy importante que trabajéis de forma ordenada cuando estéis haciendo vuestros proyectos para posteriormente poder aplicar todos estos rellenos y patrones de forma pues sencilla y óptima, ¿de acuerdo? Que los perímetros sean perímetros válidos. Vamos a aplicar aquí otro relleno intro. ¿Veis? Es bastante sencillo, pero para ello muy importante que los elementos estén bien dibujados y esos perímetros sean continuos. Esto sería todo de momento sobre sombreados o patrones o rellenos, como los queráis llamar. Durante el curso los usaremos en distintos proyectos y prácticas y por lo tanto, bueno, iréis cogiendo cada vez más control y veréis la utilidad de los mismos. Me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso. Chao.